Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Fundamentos Matemáticos, pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la inversa de una función exponencial. Primero vamos a definir qué es una función exponencial. Una función exponencial es aquella en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es la siguiente: f de x es igual a elevado a la x, donde a es un número real positivo y debe cumplir con las siguientes condiciones: que a debe ser mayor que 0 y a debe ser diferente de 1. Cuando la consideramos una función creciente y cuando la consideramos una función decreciente. La consideramos una función creciente cuando a es mayor que 1 y como podemos ver la gráfica va hacia arriba, y cuando es decreciente es cuando el 0 es menor que a y a es menor que 1, por lo tanto viene de arriba hacia abajo. Ahora sí, ya sabiendo el concepto de función exponencial, vamos a saber cuál es el concepto, cuál es la inversa de esa función. Entonces, la inversa de una función exponencial es la función logarítmica. Las características que tiene la función logarítmica es que es inyectiva, una función inyectiva. Y si es que no cumpliera ese requisito, sería necesario restringir el valor del dominio. La inversa de la función logarítmica se suele denotar por f elevado a la menos 1 de x. Entonces, ¿cómo es la inversa de la función exponencial? El valor de x aquí también debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Y se define como f de x es igual al logaritmo de a de x. Un logaritmo solo admite números positivos, por lo tanto el dominio de una función logarítmica serán todos los números que satisfagan esa condición. Aquí podemos ver dos gráficas donde una es no inyectiva y la otra es inyectiva. ¿Cómo sabemos que no es inyectiva? Por ejemplo, si trazamos una línea horizontal, podemos ver que se forman dos puntos. Y para que sea una función inyectiva, solo debe corresponderle un punto de x a un punto de y. Y aquí, como corresponde dos puntos de x a un punto de y, no es una función inyectiva. Y en cambio acá, por ejemplo, en la función inyectiva, en cambio aquí tenemos la función inyectiva, por ejemplo, tenemos al punto 1 que intercepta con el punto 2, es decir, solo se forma un punto. No es como la no inyectiva que se forman dos puntos. Aquí siempre se va a formar solo un punto. Y las características de la función logarítmica en caso del recorrido sería que son todos los números reales. Aquí, como podemos ver, la función exponencial es la que se encuentra de color rojo y la función inversa sería con respecto a la recta y es igual a x, sería la de color azul. ¿Cómo encontrar la inversa de la función exponencial? Como primer paso debemos comprobar que la función sea inyectiva, es decir, que cumpla la condición de que a sea igual a b. Como segundo paso es realizar el cambio de variable x por y. Como tercer paso, despejar la ecuación para y. Y como último paso realizamos la comprobación. Para entender un poco mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces tenemos la función f de x es igual a 3 elevado a la x menos 2 más 3. Entonces, como primer paso nos decía comprobar que la función sea inyectiva, es decir, debe cumplir la condición de que a sea igual a b. Entonces, para comprobar que sea una función inyectiva, el valor de f de x lo ponemos por f de a y lo reemplazamos en la variable x, y también x lo reemplazamos por f de b y reemplazamos el b en la variable
x. Entonces igualamos las dos funciones, que es f de a f de b. Entonces nos quedaría que 3 está elevado a la a menos 2 más 3. Y esto igual a 3 elevado a la b menos 2 más 3. Entonces, el valor de más 3 pasamos del otro lado a restar. Entonces nos quedaría 3 elevado a la a menos 2, que esto es igual a 3 elevado a la b menos 2 más 3. Y como pasamos de restar, menos 3. Entonces, la respectiva operación de términos semejantes nos quedaría 3 elevado a la a menos 2, que esto es igual a 3 elevado a la b menos 2. Como tenemos las bases iguales, se suprimen. Entonces nos quedaría a menos 2 es igual a b menos 2. Entonces el valor de menos 2 lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría a es igual a b menos 2 más 2. Términos semejantes. Entonces se podría comprobar que sí es una función inyectiva, ya que cumple con la condición que a es igual a b. Ahora, como segundo paso, nos dice realizar el cambio de variable x por y. Entonces tenemos de f de x que f de x es lo mismo que y. Entonces el realizar el cambio de variables nos quedaría x en vez de y es igual a 3 y menos 2 y en vez de x más 3. Entonces, como siguiente paso nos dice despejar la ecuación para y. Entonces, como ya intercambiamos las variables en la función, la ecuación es x es igual a 3 elevado a la y menos 2 más 3. Como queremos reemplazar y, pasamos al 3 al lado izquierdo a restar a las x, quedando x menos 3 es igual a 3 elevado a la y menos 2. Para encontrar el valor de y, en este caso debemos aplicar logaritmos. ¿Qué propiedad de logaritmos vamos a utilizar? Sería el logaritmo de una potencia, y que en este caso, por ejemplo, tenemos logaritmo de base a de x elevado a la n, nos quedaría como respuesta. La regla nos dice que la potencia la bajamos a multiplicar al logaritmo de base a por x, y el logaritmo de la base, que en este caso, por ejemplo, si tenemos logaritmo de base a de a, sea igual a 1. Entonces, aplicando las respectivas propiedades, tenemos el logaritmo de 3, el logaritmo de base 3 de x menos 3 es igual al logaritmo de base 3 de 3 elevado a la y menos 2. ¿Por qué le apliqué el logaritmo de base 3? Es para poderle hacer ya que según el logaritmo de base, al logaritmo de base 3 a 3, el valor de 1. Seguimos y nos quedaría el logaritmo de base 3 de x menos 3 es igual, como la primera propiedad era logaritmo de una potencia, bajamos del exponente a multiplicar al logaritmo de base 3 de 3. Seguimos realizando y nos quedaría el logaritmo de base 3 de x menos 3 es igual a y menos 2. Como el logaritmo de base 3 de 3 es igual a 1, según la propiedad logaritmo de la base, nos quedaría logaritmo de base 3 de x menos 3 es igual a y menos 2, ya que se multiplicó por 1. Entonces nos quedaría logaritmo de base 3 de x menos 3 más 2 es igual a y. Entonces, y para que nos quede el valor de la y en la parte izquierda, nos quedaría y es igual al logaritmo de base 3 de x menos 3 más 2. Entonces la función inversa de la función exponencial es el valor encontrado al despejar la ecuación para y. La manera de comprobar si es la función inversa
Por ejemplo, tenemos un valor x, en este caso es 1. Reemplazamos en la primera función, que es, f de x es igual a 3x, 3 elevado a la x menos 2 más 3. Y reemplazamos el valor 1, nos quedaría f de x es igual a 3 elevado a la 1 menos 2 más 3. Y si seguimos realizando, nos quedaría como resultado que f de x es igual a 10 sobre 3. Ahora, el valor que encontramos, que es 10 elevado a la 3, lo reemplazamos en la función inversa que encontramos en el paso número 3. Entonces nos quedaría la función inversa de x es igual al logaritmo de base 3 de 10 tercios menos 3 más 2. Entonces la función inversa de x nos quedaría logaritmo de 3 de 1 tercio más 2. Y realizando la respectiva operación nos quedaría que la función inversa de x es igual a 1. Entonces, si cumple la condición que es una función inversa. Por ejemplo, la función f de x, que era 1,10 tercios, esto es x y esto es y, es igual a f a la función inversa, que en este caso ahora se intercambió, que ahora esta es x y esta es y. Bien, ahora vamos a comprobar en el aplicativo GeoGebra si se cumplió con la... Si se cumple que es una función inversa de la función exponencial dada. Entonces teníamos la función f de x es igual a 3 elevado a la x menos 2 más 3. Como podemos ver, esta es la función exponencial. Ahora, si colocamos la recta y es igual a x, aquí podemos ver la función exponencial y la recta y igual a x. Como hallamos la inversa de esta función exponencial, colocamos en GeoGebra, que nos permite el aplicativo inversa. Y aquí podemos ver que dice inversa función. Entonces aquí colocamos nuestra función, que en este caso era f, y aplastamos enter. Y como podemos ver, se dio la función inversa de la función exponencial, que en este caso esta es la función logarítmica. Y para saber si es inversa, colocamos los puntos. Entonces sería el punto A, que era 1,10 tercios, y la función inversa debería dar B es igual al punto 10 tercios coma 1. Y como podemos ver, si se cumple la condición que es una función inversa de la función exponencial. Bueno, esta ha sido la presentación del grupo número 6 con el tema inversa de una función exponencial. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cuando se suba un video nuevo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.